Hola, ¿cómo estás? Te saluda Ricardo Díaz, mejor conocido como La Libélula. Bienvenido a tu programa La Libélula, símbolo de poder y equilibrio, fuerza ante los cambios. Como siempre, agradeciendo a este espacio que me permite Radio Global Coach en PNL. Muchas gracias, de verdad, de México para el mundo, y tú que me escuchas en España, en cualquier parte del mundo. Orden y disciplina, algo que puede cambiar tu vida, y a mí me cambió la vida y yo no me había dado cuenta. Fíjate que hay muchas cosas de nuestra vida que tal vez no nos damos cuenta, pero que están afectando de una manera negativa o positiva nuestra vida. El orden y disciplina, voy a empezar por platicarte de mi vida, porque quiero que tú veas hechos reales. También te voy a comentar siempre en mis programas algunas anécdotas, alguien que conozco, alguien que ya hizo un cambio, alguien que ha mejorado su vida a través de la información y conocimiento aplicado en el día a día. No me gusta estarte hablando de lo que leí, que si algún autor, no, me gusta recomendar, me gusta recomendar lo que he leído, lo que he visto, y sobre todo que me ha funcionado a mí y que he visto y he podido constatar que a otras personas les ha ayudado a mejorar. El orden y la disciplina no es que haya leído por ahí un libro y que diga, les voy a recomendar el libro de tal autor que habla del orden y la disciplina y que vienen las definiciones y los conceptos. No. A mí me gusta poner ejemplos claros y sencillos, y te puedo decir que en mi vida, desde muy niño, hubo orden y disciplina. Y a mí no me gustaba, obviamente, a mí eso de la orden y poner un orden en mi vida y disciplina. Siendo un niño, pues lo que quería, pues, ser espontáneo, divertirme, jugar. No me interesaba recoger, pues, los juguetes, la ropa. Había cosas más importantes en mi vida, siendo un niño, en ese momento de mi vida. Pero mira, gracias a que en mi familia paterna, hoy voy a hablar de mi familia paterna otra vez. Mi abuelo, como lo he platicado en algún otro podcast o en algún otro video, fue sargento de la policía en la Ciudad de México en los años 30. En los años 30, pues era otra educación, era otra generación, pero más siendo sargento de la policía en la Ciudad de México de mi abuelo. Además, como fue campeón de tiro internacional con diferentes armas en el equipo de México, y fueron los más destacados porque, y no lo digo por presumir, es para llevarte este contexto, ¿sí? De por qué el orden y disciplina y de dónde viene y cómo llegó a mi vida y cómo la ha cambiado. Mi abuelo, bueno, pues siendo un tirador, campeón, con diferentes armas en las competiciones, obviamente tuvo que haber tenido un orden y una disciplina constante de práctica diaria, práctica, constancia, para poder mejorar, para poder, eh, pues poder competir y ganar tantas medallas que ganó. Entonces, pues, ¿qué pasa? Mi papá, siendo el único varón en la familia, mi abuelo tuvo tres hijas, bueno, hermanas de mi papá. Yo le conocí tres hijas, que son mis tres tías y mi papá. Siendo el único hombre, bueno, pues le tocó, yo creo que ahí más la mano dura. Y pues, ¿por qué? Porque un papá siempre busca como que el hijo, pues, siga el ejemplo, ¿no? Que lo que me funcionó, pues ahora te toca a ti. Y mi papá, bueno, en esta disciplina, creo que después mi abuelo se retira y fue taxista. Pues mi papá le tocaba pararse a lavar el coche antes de las 5 de la mañana con el frío, a dejarlo impecable. Porque aparte, pues mi abuelo, como fue sargento de la policía de la Ciudad de México en aquella época, pues no era la misma disciplina que hoy en día. Yo creo que eran más como militarizados, no sé, esa disciplina fuerte que tenían. Y la educación era muy dura. Digo, si a la generación X nos tocó cierta dureza, cierto miedo en la educación, pues imagínate a nuestros padres, ¿no? Cómo eran nuestros abuelos de duros.
Y esto creo que fue en todo el mundo, porque pues los abuelos, los bisabuelos vienen de guerras, vienen de revoluciones, donde ya a nuestros padres ya no les tocó, pero sí venía esa disciplina y sobre todo esa dureza. ¿Qué pasa? Cuando yo era niño, pues vivíamos en un departamento 5 hermanos en una recámara y mi papá y mi mamá en otra recámara. Imagínate el desorden que había. Por eso mi papá trató de poner orden. Un desorden porque nos llevamos, mi hermana, la mayor, creo que le llevo 6 años, al menor le llevo 3 años, luego el que es más grande que yo me lleva 1 año y medio, casi 2, y la mayor otros 5 años más que yo. Entonces, la cantidad de juguetes, de ropa, de desorden que había en el cuarto. Mi papá llegaba a veces a las 10:30 de la noche, que era como cuando estaba en el segundo turno, porque rolaba turnos, igual que mi mamá. Llegaba a las 10:30 de la noche a casa, 10:40, y si él veía que había tiradero, un desorden en el cuarto, juguetes, zapatos tirados, ropa, nos levantaba, ¿eh? Si ya estábamos acostados, nos levantaba a barrer, a trapear, a recoger la ropa, los juguetes. No le importaba que estuvieras acostado, que estuvieras dormido. Eso no era importante. Él llegaba y lo que quería era ver orden, orden. Y nosotros, bueno, nos poníamos a hacer las cosas, pero no teníamos la disciplina de hacerlo diario. Y al otro día se nos olvidaba. Y después llegaba mi papá y se veía tiradero, nos volvía a levantar. De niño, también me tocó que mi papá, cuando se iba a trabajar, antes nos mandaba a lavarle el carro. Y pues éramos como por edades, ¿no? Dependiendo tu edad, era lo que te tocaba de responsabilidad. Cuando yo estaba muy chico, me tocaba lavar las llantas. Y las llantas tenían unas letras blancas en la cara de la llanta, en el frente. Esas letras blancas marcaban la marca de la llanta. Y pues obviamente se ensuciaban. Y mi papá me daba una piedra que se llama piedra Pómex o piedra Poma, que se usa, al menos acá en México, no sé por allá, en otros países, para despercudir algunas partes del baño, del lavamanos, del WC, y despercude muy bien. Entonces, con esa piedra yo tenía que tallar letra por letra, porque eran blancas, la llanta era negra y las letras de la marca de la llanta eran blancas. Entonces tenía que tallar letra por letra hasta que quedara blanca. Una por una, enjuagar y luego tallar con un cepillo especial que tenía mi papá para la llanta. Ya que estaban bien blancas, él revisaba bien blancas las letras, revisaba que estuvieran bien lavados los rines de la llanta. Y bueno, pues eso era parte pues de la disciplina que tenía mi papá. Le gustaba mucho la limpieza y el orden. Otra de las cosas que mi papá pues me encargaba, ya más grande, era limpiar los vidrios del carro. Y tenía que ser con una jerga, un trapo especial. Y en ocasiones me daba un periódico, con periódico tenía que secar y con el trapo mojar. Y tenía que verse transparente, nada de verse ahí unas gotitas manchadas, una manita, un dedo, nada. Tenemos que hacerlo muy bien. Ahora, cuando empiezo a crecer ahí en la primaria, que ya iba yo en primaria, mi papá un día nos dijo, a ver, ¿qué hicieron todo el día? No, pues fui a la escuela, me bañé, planché mi ropa, hice tarea, comí, ¿y por qué está todo tirado? ¿Y por qué no están sus zapatos en su lugar? Etcétera, etcétera. Entonces, te voy a decir, mi papá nos dijo, aquí en un cuaderno quiero que me anoten lo que hicieron, qué actividad y en qué horario. Yo no entendía por qué mi papá nos pedía eso. Yo no había escuchado que a ninguno de mis amigos les pidieran hacer una bitácora de actividades en primaria.
y yo no sabía ya ni qué escribir ni qué inventar, porque me daba cuenta que no podía utilizar mucho tiempo en una actividad. Por ejemplo, me levanté, tendí la cama. Yo me daba cuenta que si me levanté a las 9, a las 10, 11 de la mañana, solo había tendido la cama. Y yo me quedaba pensando, ¿cómo es posible? ¿En qué ocupé el tiempo? Si son 2 horas, sí tendí la cama y ¿qué más hice? De chicos perdemos la noción del tiempo y perdemos el tiempo, porque tenemos bastante. Y así empezaba a escribir actividad por actividad. Ponía, ok, me levanté, tendí mi cama a las 9, me levanté, acabé de tender la cama a 9:20, me fui a lavar las manos, la cara, a las 9:35, me senté a desayunar y acabé a las 9:55 y de verdad no sabía qué tanto escribir. Mi papá en la cuestión de orden siempre nos dijo, a ver, cuando se levanten lo primero que tienen que hacer es ir directo al baño, lavarse las manos muy bien, lavarse la cara, peinarse y entonces en ese momento ya te puedes, ya te puedes sentar a desayunar. Te lavas la cara, te peinas, te lavas las manos y hasta en ese momento ya puedes irte a desayunar. Esto fue para mí muy bueno porque me doy cuenta que hay un orden en mi día, que hay un orden y se vuelve una disciplina porque ya lo hacíamos diario. Aunque ya sabíamos que antes de irnos a desayunar teníamos que ir al baño, lavarnos las manos, lavarnos la cara, peinarnos y sentarnos a desayunar. Ese es orden y disciplina. ¿De qué me sirvió? Pues de que hoy en día me levanto, si estoy solo, tiendo mi cama. Lo siguiente es, tengo una necesidad de meterme a bañar. Cuando yo me baño, siento que no solamente que despierto y me quito la flojera, se cae la mugre, todo. Me arreglo, me peino, me visto, me plancho. Si es fin de semana, me pongo a hacer otras actividades. Si es trabajo, me desayuno y me voy a trabajar. Allí hay un orden y una disciplina. Se formó a través de la constancia de mi papá de decirnos, tiendan su cama, párense directo al baño, lávense la cara, las manos, peínense, siéntense a desayunar y así lo hago, desayuno. Ahora a veces prefiero desayunar primero para tener energía, pero enseguida me baño pero antes es tender la cama. Segundo, me decía, acabaste de desayunar, acabaste de comer o cenar, tienes que llevar tu plato, tu vaso, lo que utilizaste, llevarlo a la cocina y lavar tus trastes. Antes lo hacía solamente lo mío. Ahora, si hay más, pues hay que lavar todo. No es que si lo usé o no lo usé. Es que, ¿por qué dejar trastes sucios? ¿Por qué no lavar todo y poner orden? Porque si tú no lo haces en tu mente, se queda grabado, solamente voy a hacer lo que me toca. Solamente voy a hacer lo que yo utilicé. Y entonces dejas de cooperar. Y esto funciona en toda tu vida, personal, laboral, familiar, de pareja, etcétera. No se trata solamente de hacer lo que te toca. Si tú haces un poco más, colaboras, trabajas en equipo, pues también las demás personas van a hacer algo por ti. Tal vez no te das cuenta. Entonces, ese orden de que aprendí con mi papá de lavarme primero yo, de sentarme a desayunar, tender la cama, los trastes, es cómo empiezo el día a día en mi vida. Cómo me va dando un orden y un sentido. Te voy a decir, algo que me ayudó en orden y disciplina fue también, dentro de mi niñez, siempre fui como que el que comía más de mis hermanos. Por lo tanto, al comer yo de manera constante, un poco más que ellos, empecé a subir de peso. Y yo era el llenito de la familia, era el gordito. Y me hacían burla, bullying, mis hermanos, porque pues me veían mucho más pasado de peso
y ellos delgados, como palitos, como varas. Entonces, recuerdo que muy chico, ya como a los 11 años, empecé a jugar fútbol. Me invitaron a un equipo de niños. Eran jóvenes, como adolescentes, pero yo los veía ya como señores casi, ¿no? Llevaban el equipo de niños, esta categoría infantil, donde pues yo era el niño clásico gordito que ponían en la defensa como para que no estorbara, ¿no? Porque yo no tenía esas cualidades que normalmente tienen, pues, no sé, el portero, un delantero, ciertas habilidades, agilidad. Entonces a mí me ponían ahí de defensa. Pero los chicos que nos llevaban el equipo y que nos entrenaban, nos dijeron, hay que entrenar 2 días a la semana antes de irse a la escuela. Yo en la primaria iba de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, pues era en las mañanas, 2 días a la semana había que ir a algún lugar por ahí cerca y nos entrenaban, nos enseñaban a patear el balón, a dar pases, cosas muy básicas para un niño, pero me doy cuenta que al no faltar yo a los entrenamientos, primero me tomaban más en cuenta para jugar. Y segundo, empecé a mejorar poco a poco en el fútbol, en la práctica, empiezo a mejorar, a tener más confianza en mí mismo. También después, en esta etapa, entro en sexto de primaria a un equipo de una selección de la primaria. Logro un tercer lugar, el equipo donde yo estaba. No era yo el mejor, la verdad es que no. Y había mejores compañeros jugando, pero ganamos el tercer lugar y es el primer reconocimiento a nivel deportivo que yo logro en equipo. Y esto me permite, yo seguía siendo el gordito, pero entro a la secundaria y me doy cuenta que esta constancia me servía de manera positiva o negativa. Ahí me descarrilé un poco y dejé de entrar a las clases. Me doy cuenta que al faltar a clases obtuve una, una disciplina negativa. ¿Por qué? Porque hubo constancia en algo que no me beneficiaba y pues mi salud no estaba a la mejor, tampoco mis calificaciones. Después de ahí salgo a la secundaria porque pues reprobé algunas materias y lo que hice fue, pues mi papá me dio la oportunidad de presentar mis exámenes y entonces ahí descubro lo que es la disciplina, la constancia, empiezo a hacer guías, dejo de salir a la calle, ponerme a estudiar todos los días, 3, 4 horas diarias, y esto me permitió pasar las materias y cuando ya estoy en un nivel de preparatoria, entro también a un equipo de básquetbol y yo entrenaba casi todos los días. Yo creo que entrenaba de lunes a viernes que iba a clases, llegaba 1 hora antes a la escuela y me iba a las canchas a practicar. Logro estar en un equipo de básquetbol, de amigos, llego a tener digamos que ciertos resultados positivos, siendo también un muy bueno para jugar básquetbol. Mis compañeros también, porque también nos la pasamos entrenando, ¿verdad? Yo le diría jugando, a veces hasta faltamos alguna clase. Pero termino la escuela por esta constancia que le puse y disciplina a organizar mis materias y ya si reprobaba, yo sabía el método para poderla pasar con esa constancia y te puedo decir que a nivel deportivo jugué a fútbol hasta los 42 años, me parece, y jugué en varios equipos en la misma semana, jugaba varios partidos. Fui constante al hacer deporte porque me di cuenta que eso me mantenía bien físicamente, delgado en mi peso, llegué a tener un cuerpo atlético. Hoy en día, bueno, si tú me estás escuchando, estoy más o menos en mi peso, mido unos 70 y peso 73 kilos. Y, y esto del deporte, pues me ayudó a mantenerme físicamente, pero también mentalmente porque me dio este hábito de cuidar mi salud, de cuidar mis hábitos, mi disciplina, para ser constante. Y me doy cuenta cómo esta constancia va mejorando mi vida. Ahora, me voy a regresar un poquito. Ya había platicado, creo que en algún podcast, en algún video, que cuando tenía 23 años, toda esta disciplina, todo este orden que aprendí con papá, con mamá en la casa, me llevó a obtener
o a cumplir metas y objetivos muy pronto. Porque cuando tú tienes un orden en tu vida y sabes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que quieres hacer y buscas cómo lo vas a hacer, empiezas a lograrlo. Y la disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no te guste, pero lo haces todos los días. Entonces, yo empiezo a trabajar muy joven, pero el salario no me alcanzaba para poder salirme de casa y irme a vivir pues ya solo como quería. Entonces busco un trabajo o llevar un trabajo a buscar clientes en el área contable administrativa por mi cuenta con un amigo los fines de semana. Y todo lo que ganábamos el fin de semana lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba. Se fue más de un año así. Y te puedo decir que tuve también un poco de suerte porque en uno de mis trabajos me liquidan y tú dices, ¿dónde está la suerte? ¿No? Pues que me liquidaron bien, un año de trabajo más mis ahorros, logro juntar el enganche para un departamento chiquito, muy chiquito de interés social. Doy ese enganche y a los 22 años, con, ¿qué será? 22 años, 10 meses, me voy de casa a vivir este departamento. Yo ya tenía coche, departamento, trabajo a los 23 años. Me doy cuenta que mis hábitos, mi constancia, esa disciplina me llevó a obtener resultados positivos muy pronto. Así es como esta, a lo mejor puedes decir, bueno, ¿y de qué me sirve en mi vida, en mi día a día? Pone un orden a tu vida. ¿Qué es lo que quieres primero? La mayoría no sabe qué es lo que quiere, sabe lo que no quiere. Ok, si sabes lo que no quieres, en mi caso es, yo no quería trabajar de obrero, de operativo, en una fábrica cargando cajas. Nunca quise eso. Entonces, cuando mi papá me dice, o estudias o trabajas y te meto de obrero, pues me espantaba. Y no porque sea algo malo, pero considero que no, en mi vida yo no era para eso. Entonces, yo sé que, ¿qué es lo que no quiero? Digo, no quiero esa vida, me pongo a estudiar. No quiero esa vida, tengo que mejorar, tengo que aprender. Entonces, fíjate bien, algo que en estas generaciones ha cambiado mucho porque dicen que ya no quieren como hacer un esfuerzo a largo plazo para obtener un resultado positivo. A mí me sirvió mucho porque en el trabajo, en la parte profesional, porque todo te va a beneficiar lo que sea orden y disciplina en cualquier área de tu vida. En el área profesional, porque ya te hablé de mi área física, en mi área deportiva, el beneficio que hoy tengo todavía de pues mantenerme en mi peso, de tener esa disciplina, de cuidarme. En el área profesional, yo terminé una carrera técnica contable y administrativa, que en aquella época todavía con eso pues era lo que ofrecía el mercado y lo que la demanda que había. Y bueno, me meto a trabajar y yo, mi primer trabajo fue en una empresa grande como un mensajero interno. Yo llevaba oficios, memorándum de un lado a otro, me los firmaban, los llevaban y los regresaba, una secretaria los hacía y así. Y también le hacía ahí de los mandados, le hacía de todo ahí al director de recursos humanos y ganaba yo un salario mínimo y con eso pues no podía vivir, pero yo tenía en ese momento 19 años y me daban vales de despensa, tenía comedor y tenía transporte de la empresa, eso me ayudaba. Trabajé 8 meses ahí y esos 8 meses eh, pues no aprendí gran cosa, pero sí como a desenvolverme un poquito en oficina. Una amiga de la calle donde vivía me dice, oye Ricardo, eh, fíjate que yo trabajaba en un despacho contable, ya cerró, mi novio trabajaba ahí como contador también y un gestor, y mi novio ya puso un despacho contable, él es el dueño ahora, yo soy la secretaria y hay un gestor. A mi novio le falta un auxiliar contable. Le voy a hablar de ti, ¿te interesa? Le digo, claro que sí, háblale de mí, por favor, me interesa. Y bueno, me consigo una entrevista y el contador, también muy joven, de como 25 años, me dice, yo aquí, mira,
vas a ganar poco, es un salario mínimo. Y entre mi cabeza dije, pues voy a seguir ganando lo mismo que estoy ganando desde hace 8 meses. Pero me dijo, pero te voy a enseñar, vas a aprender porque tienes una carrera, pero no tienes experiencia, no tienes el conocimiento de nada más teórico y no has puesto en práctica nada. Es diferente la práctica, la vida real. Y le dije, estoy de acuerdo, yo entro contigo. Entonces, yo estaba ya en noviembre en la empresa como mensajero y en enero iba a entrar a trabajar en el despacho. En la empresa esta donde trabajaba me dijeron, oye, va a haber una vacante en el área de auditoría y puedes entrar como auxiliar de auditor. Y yo dije, es buena oportunidad, pero yo ya me comprometí y no, renuncié y el 2 de enero entré a trabajar en el despacho contable. Ganaba muy poco, ya no tenía transporte, digo, me quedaba cerca relativamente a unos 15 minutos caminando, no tenía comedor, no, ni siquiera me acuerdo dónde comía, si me iba a mi casa o llevaba algo de comer y salía y me iba caminando, entonces prestaciones ya no tenía, se redujo a solamente mi salario mínimo, quiere decir que empecé a ganar un poco menos. Me aventé 2 años ganando poco, aprendiendo mucho. Hoy en día, un joven dice, no, es que si me pagan poco, yo no trabajo por eso. Hay que entender que este es el orden y la disciplina de ir todos los días cuando sabes qué quieres, hacia dónde vas. Yo lo que quería era aprender, porque es como una continuación de la escuela, el primer trabajo. Y es lo que te va a marcar un camino, un futuro, porque empiezas a formar experiencia. Entonces, esos 2 años de trabajar en el despacho y después, cuando hablo con el contador, con mi amigo, le digo, oye, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Y empiezo a buscar empleo. Yo ya tengo cierta experiencia, 2 años de experiencia en el área contable administrativa. Sabía capturar muy bien en la computadora, era el único que capturaba las pólizas y manejaba el sistema de contabilidad en el despacho. Esto me abre un mundo de posibilidades. Recuerdo que cuando ya me empezó a ir bien, no sé, se me subió el salario en el doble, pero tuve que tener esa disciplina y también paciencia para que llegara ese momento. De ahí empecé a mejorar porque seguí por lo menos ese camino, esa línea, y me llevó a un área profesional donde tuve la oportunidad que esos conocimientos del despacho los pude aplicar en fin de semana llevando clientes con mi amigo, más mi trabajo entre semana. Yo poniendo un orden, pues le puse disciplina. Entonces yo sabía que quería tener un carro a los 22 y lo tuve, a lo mejor un carro viejo, que a los 23 quería vivir solo y tener mi departamento, lo logré, con esta disciplina y este orden en mi vida. Si tú no ordenas tu vida, no le pones, en la mañana me levanto, tiendo mi cama, barro mi cuarto, me voy, me lavo mis manos, hago mi desayuno. Ahora sí, lo que sigue, si estás estudiando, vete a estudiar todos los días, no faltes. Si tienes que leer todos los días, lee aunque sea un poco. Esto va a llegar a un punto donde si estás estudiando, el tiempo no se va a detener, van a pasar los 4 años sí o sí, vas a tener una licenciatura. Si no lo haces, de todos modos el tiempo va a pasar y no vas a tener nada. Si todos los días quieres tener un buen físico y no lo haces, van a pasar 4 años, 5 años y no vas a tener el cuerpo que quieres. Si todos los días te pones a hacer algo por ordenar tu vida, saber a dónde quieres, qué quieres lograr, tu vida va a cambiar, va a mejorar, vas a poder tener orden y disciplina. Yo llego a casa y lo primero que hago es quitarme el traje, busco un gancho, cuelgo y lo pongo en el closet. ¿Por qué lo hago? Porque soy ordenado, porque no quiero trabajar de más, no quiero ser desordenado. ¿Por qué? Porque si yo no guardo esto y lo aviento como ahora le hacen la mayoría de los jóvenes, por ahí mi saco y mi pantalón, cuando me lo quiero poner va a estar todo arrugado y va a estar sucio.
voy a tener que llevarlo a la tintorería y voy a tener que gastar y perder tiempo. Si lo cuido, lo cuelgo el pantalón, cuelgo el saco, lo acomodo. Si en lugar de tirar mis calcetines, mi camisa sucia al piso o la dejo en la cama, la pongo en automático en un cesto, mi cuarto está ordenado. Entonces tu mente está ordenada. Si tu cuarto, tu ropa, todo está desordenado, tu mente va a estar desordenada. No vas a saber cómo empezar tu día, te va a dar flojera, pero cuando ya tienes una actividad diaria de lo que tienes que hacer, como te lo dije, como nos decía mi papá, te levantas directo a lavar tus manos, tu cara, te peinas y te vas a desayunar. Segundo, tiendes tu cama, te arreglas y te vas a la escuela. Regresas, dejas tu ropa sucia en el cesto. Del cesto a la cama hay medio metro, hay 1 metro. Si tienes una casa enorme, te felicito. Pero en un cuarto, la cama, el cesto de ropa no pueden estar tan lejos. Solamente es la disciplina, el orden que pongas en hacer las cosas. Yo soy una persona que olvido todo se me olvida, soy un poco desordenado y tengo que aprender a ordenarme para no perder las cosas. Llego y saco todo lo que traigo en mis bolsillos y lo pongo en mi buró. A lo mejor no está tan ordenado el buró, pero sé que ahí están todas mis cosas. Hay un orden en mi secuencia, en mi rutina. Llámale disciplina, llámale orden, porque la gente dice, no me gusta la rutina, ¿no? Entonces, si tú no aprendes que para poner un muro tienes que primero poner un tabique, y si no se te hace pesado y cansado, pues al otro día pones otro tabique, y al otro día pones otro tabique. Y cuando te des cuenta, pasaron 1 año, tienes un muro enorme, una pared enorme. Ah, que es muy pesado, pues si lo haces de 1 por 1 no es tan pesado. Si buscas poner música, poner una buena actitud, ya no va a ser tan pesado. Si no te gusta leer, porque en México y en muchas partes del mundo casi no se lee, y cuando yo le pregunto a alguien, oye, ¿ya leíste mi libro? Ah, pues por ahí tengo. Yo les digo, léete entonces 1, 2, 3 páginas diarias y verás que en un mes acabaste el libro completo. Si no eres capaz de leer, hay gente que me dice, quiero escribir un libro. Si no eres capaz de leer, menos vas a escribir un libro. Constancia y disciplina cambió mi vida, cambió mi cuerpo, cambió mis resultados, cambió mi mente. Para escribir un libro tuve que sentarme todos los días a escribir, a ordenar esas ideas, todos los días hasta acabarlo, luego releerlo, hasta tener claro lo que quería, tener ese orden, esa disciplina de poder escribir diario y sacar, ahora tengo 3 libros. Si no hubiera tenido esa disciplina, no hubiera acabado la universidad. Si no tuviera esa disciplina, hoy tendría pues sobrepeso. Si no tuviera esa disciplina, no hubiera llegado a aprender a hablar en público ya más de 10 años de dar conferencias. Ponle orden a tu vida. Busca qué quieres hacer con tu vida. Empieza a poner un orden desde que te levantas. Cuando acabe tu día, igual como yo, llego, guarda la ropa donde, la limpia donde debe de ir, la sucia donde debe de ir. Y en ese momento estás poniendo orden a tus ideas, a tu vida. No solamente lo escribas, pero si lo escribes, hazlo. Muchas gracias por tu atención, por escucharme, por compartir parte de mi vida. Se despide de ti, Ricardo, mejor conocido como la libélula. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues te veo en el próximo programa. La libélula, un símbolo de equilibrio y poder ante los cambios. Nos vemos. Hasta pronto.